Hola, ¿qué tal amigos? Víctor Escalante saludándolos una vez más de regreso en un nuevo año. Estamos aquí en el estudio en el programa El Código del Éxito. Hoy tenemos un tema muy interesante para usted acerca de cómo su compañía, su empresa, lo que usted hace puede salir en la televisión sin que usted no tenga que pagar nada, porque ya sabemos de que la publicidad en televisión cuesta miles y miles de dólares. Hoy tenemos a una experta, amiga del show, como invitada de lujo para que nos explique bien cómo funciona la televisión y cómo debe de concientizarse qué es lo que tiene que hacer para que su nota salga al aire en televisión. Le damos la bienvenida a Luisa Dicen. Luisen, bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Siempre es un placer estar con ustedes. ¿Cómo se está tratando el año? Pues me quebré tobillo, lastimé la rodilla de la misma pierna, pero vamos bien, pianito, ahí vamos. Si fueras una nota, saldrías en las noticias de reportera se Sí, la accidenta. vejez, la vejez. Luisa, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué es importante hoy en día, aún con todos los medios que hay de redes sociales, de una infinidad de medios, por qué es importante de que tu marca o tu nota salga en un noticiero o en televisión? Bueno, haber trabajado por Telemundo varios años, yo creo que los medios de televisión tienen más acceso más rápido y tienen una audiencia más grande. Entonces, es una manera de poder exponer a cierta cantidad de gente, ciertos públicos, ciertas audiencias al mensaje que se quiera crear y la nota que se quiera avisar de enfrente para poder darle máximo volumen a la nota. Aunque los tiempos han cambiado mucho, Luisa, danos un ejemplo de cuántos miles de personas generalmente estaban viendo en tiempos pasados un noticiero. Pues yo creo que ahorita tenemos la opción, yo creo que la audiencia para televisión es más grande que otros foros, pero la diferencia es que ahora tenemos opciones compitiendo con podcasts y con otros medios, redes sociales que se van en vivo y otras cosas, pero es una audiencia diferente. Yo creo que la televisión, los noticieros tienen mucho más credibilidad que los demás medios para poder pasar una nota. ¿Por qué es importante tener credibilidad? Porque si uno no tiene credibilidad, nunca pasa el mensaje a la audiencia adecuada. Y no se la van a creer. Yo le digo a mis clientes, miren, hay tres razones por qué un consumidor le va a comprar su producto o servicio. Tiene que saber lo que está vendiendo muy a fondo. Tiene que saber el beneficio para el consumidor. Usted tiene que ser likable, tiene que caerle bien a las personas. Y la tercera es la credibilidad. ¿Qué tan cierto es lo que usted dice de que su servicio o su producto va a ser? Porque cualquiera persona puede decir lo que le dé la gana, pero no quiere decir de que es verdad. Entonces, ah, recalcando lo que dice Luisa, la credibilidad es muy importante, es uno de los tres puntos porque la gente va a hacer negocio con usted. Y Víctor, creo que lo más importante es también darse cuenta que uno crea una reputación buena, Sí, obviamente, la meta es eso, y pasamos años tratando de crear una presencia y de profesional y con credibilidad, y si hacemos algo incorrectamente o mentimos en el proceso, eso se puede ir a la basura en 24 horas. Yo digo, la reputación de alguien, la imagen de alguien, es muy importante proteger. Entonces, por eso siempre hay que tener mucho cuidado con cómo estamos avanzando para la credibilidad que tenemos y cuál es la audiencia y cómo estamos respondiendo a las demandas del público. ¿ok? Ahora, ¿qué necesita saber un empresario? Empezando desde cero, ¿qué necesita saber
de cómo le interesaría a un director de noticias, un noticiero o un productor de un programa comunitario para que tu nota salga al aire? Bueno, lo más importante es saber el negocio o el producto muy bien. Segundo, la audiencia. Si tú no conoces la audiencia, entonces tratas de venderle rosas a un grupo de personas que andan en motocicletas, pues obviamente estamos, claro, ellos también compran flores, pero tenemos que conocer quién es la audiencia y cómo es el mensaje que queremos crear. Yo no voy a llevar un mensaje que afecte a la comunidad hispana a un medio americano cuando ellos no van a entender lo que entiende la persona que es de México o latinoamericana. Tenemos que saber la audiencia. Segundo es, tenemos que ponerlo de medio, por ejemplo, si yo quiero mandar o llamar la atención de un medio de comunicaciones, el comunicado de prensa es muy importante, porque el comunicado de prensa le va a dar la atención que necesita a que el director de noticias vea qué es la posibilidad de correr esa nota al aire. ¿Qué es Y lo que tiene un comunicado de prensa? tiene que contestar cuál es el tema, a qué audiencia, a qué hora y cuáles los 3 puntos más importantes que uno quiere indicarle al público. El tercero es ser honesto, pero tener alguna ventaja de algo que llame la atención y agarre o capture el corazón de alguien o de una comunidad. Ya te doy un ejemplo. Rosas. Estamos ya muy cerca del día de San Valentín. Sí, Yo no voy a correr una nota con árboles de Navidad cuando ya pasó todo eso. correcto. Entonces, ahorita sería el tiempo para una compañía que a lo mejor vende rosas o flores para el día de San Valentín de empezar a pensar en la campaña que van a hacer para sus ventas para este año. Lo primero que voy a hacer es, las rosas que se venden no solamente son rosas que se venden, tiene que tener algo un poquito más exclusivo. Son niños los que venden las rosas, están donando dinero a una iglesia, em, las donaciones van a qué organización, a lo mejor es una familia que ha tenido una tragedia enorme y están haciendo algo para poder hacer una diferencia en su comunidad, recaudar fondos para ayudar a una familia que a lo mejor perdió seres queridos en un accidente, tragedias o cuestiones y historias que llaman la atención y que agarran a alguien, capturan el corazón de alguien. Esas son las notas que salen al aire. Sí, porque un director de noticias o de programación quiere algo diferente, quiere algo único, de que nadie más Claro. tiene y no ha salido en ningún otro medio para tener ese sentido de único. Porque ahí es donde, si tú tienes una nota única de que cubre ese criterio que nos acabas de mencionar, eso va a ayudarle a tu nota para que sea designada un reportero. En tus años con Telemundo, Luisa, cubriste algún tipo de nota de ese tipo? Claro, todo el Danos tiempo. ejemplos. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Yo estaba muy activa con lo que hacía la fundación de Make-A-Wish. ¿Ok? Ellos le otorgan un último deseo a la persona que a lo Sí. mejor está enfermo y está terminal y van a morir en algún momento. Esa organización crea el sueño y completa el sueño de alguien. Y a mí me tocaba muy seguido tocar notas con esa organización sin fines de lucro porque hacían algo con la ciudadanía de este país. Entonces, a lo mejor alguien ya había calificado, pero por cuestiones de que no tenían 2 años para esperar para completar el requisito, esta fundación nos salía y hacía una entrevista con el Servicio de Inmigración y nosotros veíamos o cubríamos la nota cuando esta organización y los profesionales del Servicio de Inmigración del lado de beneficios podían otorgar un beneficio cuando la persona estaba ya muriendo en su cama, en el hospital. Esas son las notas que capturaban mucha atención y gente lloraba y gente nos decía muy buena nota y, o sea, cosas así son las que hacen la diferencia. Cuando eras reportera, ¿qué otra nota cubriste donde te impactó a ti porque el director de noticias te asignó esa nota y al tú darle la atención que se merecía, fue un hitazo por tu trabajo que hiciste? Danos ejemplo de alguna otra experiencia.
Yo tendría que decir que, bueno, a mí me tocó todo lo que era cubrir la sangre y el muerto, ¿no? ¿Ok? Eras Desafortunadamente. hard news. Sí, era hard news. Yo era una reportera que hacía Sí. investigaciones y los temas fuertes, de noticias fuertes. Yo creo que lo primero fue una muchacha que vivía en Friendswood que se había desaparecido, estaba corriendo alrededor de un parque o cerca de su colonia en Pearland. Laura Smither. ¿Ok? Y lo que pasó fue que ella desapareció y la encontramos obviamente desafortunadamente muerta. Alguien la había asesinado en un río o un arroyo cerca de su casa. Y lo que pasó fue que fue tan impactante, pero estábamos trabajando con una organización, no me acuerdo del nombre, que se dedicaba a ayudar a encontrar a niños y a personas que se habían desaparecido, ya Yo sean... conozco esa organización. Sí, y no me Con, acuerdo del con- nombre ahorita, pero te puedo decir quizás que se me venga a la sí. mente. Conocí al Sí, fundador el fundador porque, ha sido por, muy, s- muy importante en esta comunidad porque sí, les ha dado la esperanza sí, a familias que habían perdido toda sí. esperanza para encontrar a ese ser humano. Y él fundó la Él fundó la organización organización. porque su hija desapareció. Sí, esas notas, yo me acuerdo cubriendo esas notas y yo llegaba a mi casa, sacaba a mi niño, el mayor, que tenía por lo menos un año o 6 meses que estaba en su cuna y yo lloraba, Sí, lloraba, o sea, era impactante y la gente nos decía, qué buena nota cubrieron ustedes sí. en poder comunicar, porque no solamente cubrieron la nota de la tragedia que está viviendo esa familia, pero también cómo prevenir Ok. que eso pase. Quiero que nuestra audiencia pueda digerir lo que estamos hablando. Entonces, primer paso, generar un comunicado de prensa. ¿Cómo se genera un comunicado de prensa, Luisa? Pues se tiene que contestar cuál es lo más importante, qué es el tema, de quién estamos hablando, qué le sucedió o qué es lo que va a pasar. ¿Dónde y cuándo y cómo se va a arreglar esa situación o qué oportunidad para una solución tiene esa nota? En tiempos En i- pasados se requería eh, escritores expertos. Un servidor llegó a escribir muchos comunicados de prensa de que yo estaba asegurándome de que tuviera la mayor cobertura. Y sí, efectivamente, tuvimos conferencia de prensa, media advisory, anuncios que mandamos a los medios de que estaba lleno de reporteros porque llené ese criterio de por qué era tan importante esa nota para mandar un ejército de reporteros. Mira, te doy otro ejemplo. Yo cuando fui la vocera del Servicio de Inmigración y luego de ICE, te puedo decir que eran factores importantísimos para tener la audiencia adecuada. Una redada siempre era una redada, pero ¿qué en particular fue lo que sucedió? Y te doy el ejemplo del caso donde el camión de 18 ruedas llevaba aproximadamente 89 personas que fallecieron, 19 de ellos con ese camión que venía en camino de Victoria a Houston. El conductor de ese camión de 18 ruedas nunca paró a rendir, ni siquiera prendieron la calefacción para poder, o el aire acondicionado para darles un poco de aire a las personas que venían atrás de ese camión de 18 ruedas, pero tampoco cuando había parado no solamente una vez, pero 2 veces el conductor y se dio cuenta al abrir y aventar agua adentro de ese camión, no se dio cuenta que las personas habían varios que ya habían fallecido y entre ellos había un niño de 5 años que falleció en los brazos de su papá. Wow. Y el hecho de que nos enfocamos en el niño nos dio una oportunidad de mandar el mensaje más Sí, importante que sí, existe. claro. No traten de venir a este país de esa manera. Esto fue un caso en mayo. Se asfixiaron las personas Sí, adentro de ese camión de 18 ruedas. sí. Y el mensaje no solamente fue muy fuerte para que no arriesgaran sus vidas, pero conocer que no, los coyotes no tienen su mejor interés en cuenta. Sin Ellos están, meternos más sí, profundo a esa nota, amigos, lo que quiero que entiendan del punto que está haciendo Luisa es de que eso es conocer la audiencia. Cómo iban a jalar la atención para poder tener el mayor efecto, la mayor audiencia, para que la gente se concientizara del tema que estaban cubriendo.
¿ok? Ese es punto. Luisa, hoy en día con la tecnología que existe, ¿cómo se puede generar un comunicado de prensa en un 2x3? Pues tenemos ChatGPT, Ujú. tenemos AI, tenemos muchas cosas Tecnológicas. tecnológicas que son muy, muy importantes el día de hoy. Ya no tiene que tener una agencia de publicidad o de relaciones públicas, que es lo que se requería en tiempos pasados. Pues tener un experto que tenía Sí, una compañía de relaciones relaciones públicas. públicas para que la audiencia o la compañía pudiese entonces generar un mensaje Sí, que era dirigido a cierta audiencia con ciertos datos que eran hechos. sí, eso es lo que se hacía en tiempos pasados. Hoy en día, el mercado y el consumo de noticias y contenido ha cambiado tan drástico de que lo puede hacer usted desde su hogar para llamar la atención de un director de noticias para que tenga éxito con su mensaje. Luisa, ahora tú te dedicas a eso, a relaciones públicas y cómo generar un comunicado de prensa de que los medios se van a interesar. Por supuesto que sí. Yo sé lo que requiere ese comunicado de prensa, no solamente con la experiencia que tuve yo en Telemundo, pero también como vocera y portavoz del servicio del Departamento de Justicia y luego del Departamento de Seguridad Nacional. Y uno tiene que saber exactamente cuál es el mensaje, ya sea producto, sea nota, sea algo. Se tiene que conocer muy, muy bien lo que se está tratando de comunicar a cierta audiencia. Eso es lo más crítico que existe. Y dependiendo si es algo que es un comunicado de emergencia o si es un comunicado para algo que es un poquito más suave y no tanto noticia fuerte. ¿Ok? Háblanos acerca de un calendario editorial. ¿Qué es eso? Pues el calendario editorial tiene mucho que ver con cuándo se puede sacar una nota y también qué tipo tiene también en cuenta cómo se ve el día de noticias. Si es un día muy lento, obviamente podemos cubrir muchas más cosas que normalmente durante un día muy fuerte, pero también hay sesiones y ocasiones, por ejemplo, Navidad, em, el día de San Valentín, otras cosas. Pero para darte un ejemplo, toda noticia, todo noticiero tiene lo que se llama una época de series. Sí, Y reporteros que a lo mejor no pudieron sacar más extensamente esa nota en un minuto o menos, tienen la oportunidad de enfocarse en un tema que es educativo o informativo que alguien puede usar como reportero para darle un poquito más de atención, ya sea una serie de 2 o 3 días o de una semana, y se enfocan en algo especial. Pero también es muy importante conocer la audiencia, conocer el tema, cuándo se puede sacar esa nota y a quién se dirige y cuál es el mensaje importante que o sale a relucir el problema o resuelve el problema. Háblanos acerca del calendario editorial de días festivos. Pues es muy importante, ¿no? Yo no voy a andar vendiendo cosas de San Valentín cuando estamos en medio de lo que es el Día de las Gracias y Navidad. La gente se va a burlar de mí. No voy a llegar yo a ningún tema al aire con vendiendo rosas cuando esas dos épocas festivas están corriendo adjuntamente. Sí. Déjeme decirle, amigos, de que haga una búsqueda usted en internet de el calendario. Es por todo el año. Estamos en un nuevo año. Usted puede sacar el calendario de editorial que los medios usan. Todos los medios usan, por decir, el día de hermanos, ¿ok? Hoy es el día de los hermanos. Entonces, los medios van a cubrir una nota dependiendo igual de cuál es el peso que tiene de noticias ese día. Si es un día lento, asegúrese de que su nota podría salir en la televisión porque lo están usando como un relleno por ser el Día de los Hermanos. Y si
y si usted habla con un director o manda un comunicado de cómo estos Ujú. hermanos se han tomado una foto por 50 años cada día de los hermanos y tienen un historial de esas fotos, le garantizo que su nota podría salir al aire porque van a usar esas imágenes de cómo han cambiado esos hermanos y le van a meter jugo y historia a la nota. ¿Qué es la primera cosa que la gente al cambiar al año nuevo están más preocupados de hacer? El Bajar de peso, el peso. el bajar de Si peso. una compañía entonces quiere empezar anunciar o tienen una nota de algo especial, a lo Sí, mejor un grupo de personas que pensaron que nunca iban a perder sí, peso sí, o que son, que son un grupo que se ha reunido muy sí, seguido, algo tiene que ser exclusivo sí, y importante y especial de esa nota, pero para, por ejemplo, el calendario editorial permitiría el enfoque antes del fin de año, así es. empezar o el mes de enero, las ventas de productos que facilitan Sí, hacer sí, ejercicio o membresías a lugares donde se puede hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. sí. Y siguiendo con tu ejemplo de que diste, de que imagínese que si usted es dueño de un gym y usted saca una nota de cómo su gym es responsable de miles y miles de grasa que se ha perdido en ese gym y usted tiene a una cara, un rostro de que se va a impactar la comunidad de que perdió 200 libras o 100 libras de grasa por usar su servicio, su gimnasio, asegúrese de que esa nota va a salir al aire. O a lo mejor es un gimnasio que ofrece una pequeña guardería para que los papás Exacto, puedan hacer exacto. ejercicio. Esos son el tipo de detalles que Sí, son lo que resaltan cuando un director de noticias está viendo qué voy a sacar al aire, qué nota, qué puedo de las 500 millones de personas que hacen porque ejercicio, reciben porque notas sí, mucho el ¿cuál tiempo. sería la que captura la atención y el corazón del público? De eso se trata, porque la mayoría de los comunicados de prensa se van a ir a la basura y usted tiene que tomar esa iniciativa de ser único de cómo va a sacar esa noticia. Importante decir esto. Tú y yo sabemos cómo funcionan los medios, Sí, pero siempre hemos visto reporteros y lo hacen adrede, yo lo hacía también. Ya sabemos que, por ejemplo, cubriendo una tragedia es una tragedia, sí, pero tú y yo hemos visto, y yo me imagino que la audiencia también ha visto cuando un reportero pregunta, ¿y cómo se siente usted? sí, sí, Es para sacar las lágrimas, sí, para que la nota sí, salga en sí, un nivel más alto en el noticiero. exacto, exacto. De eso Es muy se sencillo. ese es el arte del reportaje, de que estamos tratando de que los receptores de la mente en la audiencia se identifiquen con esa nota. Y si no se identifican, entonces no sale más la nota. Exacto. Luisa, ¿cuáles son Ujú. las mejores prácticas para que tu nota, tu mensaje salga al aire en televisión? Hay que tener mucha claridad de cuál es el mensaje, qué es lo que se quiere decir y la audiencia. Y más importante es, ¿esa nota sale durante el tiempo editorial del calendario que es importante o es solamente cualquier nota que podría salir en cualquier otro momento? ¿Y cuál es el mensaje? Si es un problema, ¿cuál es la solución o cuáles son otras opciones para verlo de otro ángulo? Y llegar al corazón de la gente. La gente es humana, somos humanos. Nos importa lo que nos afecta, lo que nos duele, lo que nos hace llorar. ¿Cómo podemos ayudar? Exacto. Y si su nota sale al aire, amigo, le garantizo de que usted va a tener miles y miles de dólares en, en ventas o va, si un medio corre su nota, es posible de que otros medios se interesen en esa nota, porque los medios son borregos. Si Sí, uno lo hace y luego siguen los demás. sí. Eso lo he visto también con muchos clientes con quien he trabajado. Esto es parte de lo que vamos a cubrir en un seminario que va a hacerse febrero 1, donde vamos a cubrir el tema de cómo reprogramar tu marca.
Es mucho más de marketing, se trata de cómo tú tienes que estar bien para que tu marca esté bien en la comunidad y Exacto. cómo puedes jalar interés de los medios. Y Luisa, lo que me entusiasma de este taller es de que tú nos vas a dar ejemplos de las marcas que van a estar ahí. ¿Qué sería específico para ellos Claro, para que los medios se interesen claro. en su nota? Y eso me alegra mucho porque mucha gente no sabe, tienen muchas ideas, pero no saben cómo ponerlo en un plan de Sí, acción. Y en este seminario vamos a enseñarles sí. cuál es el plan de acción. Exactamente. Y hasta tengo ejemplos de que les voy a dar de cómo, Me da, cómo, cómo o sea, estoy hackeé tan los contenta. medios para que corrieran una nota. Sí, me encanta el tema y me encanta trabajar contigo, ya sabes, y vamos a ayudar a mucha Así gente. es. De eso se trata, de ayudar a la comunidad para que se eduque y que tome conciencia de cómo se hacen las cosas, de cómo nosotros ya lo hemos hecho y cómo usted puede aprender a hacerlo igualmente. No tiene que inventar el hilo negro, ya está inventado. Nosotros Exacto. le vamos a decir cómo lo hicimos para que usted siga haciéndolo. ¿Qué piensas tú? ¿Es bastante show, Luisa? Mira, yo creo que lo más importante, me hiciste pensar en una nota que donde fue un Sí, desastre al aire para mí. Yo fui reportera para Telemundo y me mandaron a un incendio en la noche. Ya no estaba el incendio, la casa ya se había okey. quemado. Y yo estoy hablando de las llamas y de todo lo que había pasado. Ya no habían llamas, ya no había casa, ya no había nada. A las 10 de esa nota salió muy bien a las 5, pero a las 10 ya no había Sí, incendio. Entonces, yo hablando sobre la misma información, entonces, al punto, al grano. Tenemos que enseñarle a la gente cuál es lo más importante de lo que se están tratando de comunicar, y por eso este tema a mí me encanta. sí, sí. Ahí lo vamos a dejar, amigos. Hasta la próxima. Víctor Escalante saludándolos y deseándoles un feliz y próspero año nuevo. Hasta la próxima.